conversamos y crecemos. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Podcast En Familia, tus amigos Marco, Marta Claudia Mosquera. Gracias por estar en este nuevo episodio y de un tema que es tan importante y que, bueno, como seres humanos, Clau, todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos en la vida tiene sus consecuencias, ¿verdad? Uy, sí. Y bueno, en el anterior, no pierdan los episodios porque tienen hilo, tienen una secuencia. Y por cierto, en nuestras plataformas, Spotify, Facebook, YouTube, nuestra página de HCJB y también la aplicación HCJB en tu dispositivo, tú ahí puedes estar pendiente de todos estos podcasts y poder tener esta secuela, este seguimiento, porque Dios es bueno, Él nos va guiando, nos va direccionando y bueno, habíamos hablado de esto tan terrible que es el divorcio. Claro, porque el que sea común no quiere decir que no siga siendo algo que duele, algo que deja marcas y que tenemos que tratar con ellas para que las superemos y simplemente, sí, es algo que llega a suceder. Es algo que tal vez nosotros no tuvimos nada que ver, fueron nuestros padres quienes tomaron la decisión. Pero eso no tiene por qué marcarme a mí, no tiene por qué sellarme a mí, sino que yo voy a crecer y tomar mis propias decisiones. De ahí la importancia de ver, bueno, pues Newton decía que a cada acción corresponde una reacción. Pues esas son las consecuencias. A nuestras acciones va a haber consecuencias y hay consecuencias cuando se da el divorcio. Hay situaciones que tenemos que saber que vamos a enfrentar si estás en una situación así o que ya enfrentamos y estar seguros que lo superamos y que nuestros hijos también lo superaron. Y yo quiero aclarar algo, Clau, que el que un matrimonio ya no pueda continuar y que ya se da una separación, un divorcio, ya no es un quebranto. significa que el matrimonio ya está caduco, que el matrimonio hoy en No día funciona. ya no funciona, no. Porque el autor el que diseñó, pues lo hizo para toda la vida. Sigue vigente. Sigue vigente. Ya somos los actores principales, esposo, esposa, los que tenemos responsabilidad de que este proyecto perdure. Pero hay circunstancias, desgraciadamente, muy fuertes como pues el adulterio, el maltrato, en fin, muchas otras cosas que pues hacen que ya no siga este proyecto y entonces se da un divorcio. Y de esto hay consecuencias, pero no quiere decir que se acabó la vida para las personas. Ni para sus hijos. Inclusive para los hijos, claro que sí. Así y de es eso que queremos hoy abordar, de estas consecuencias, para que nosotros pues levantemos tomemos aire y podamos trazarnos, porque pues Dios es tan bueno que Él, mientras tenemos vida, pues Él nos da aliento y nos permite renovarnos en un proyecto renovado, nuevo de vida. Claro que sí, así es que eso es tan importante que hoy podamos entender que algo que es inevitable cuando se da el divorcio es un alejamiento, el divorcio es un abandono, entonces esto va a causar dolor. Y ese dolor sí va a causar heridas que se pueden sanar, heridas que con una buena cirugía al corazón van a ser sanadas y no va a quedar pero casi ni huella. Por eso se le compara como un luto el divorcio. Es que sí es un luto emocional. Es un luto emocional porque imagínate, te casas con un proyecto de vida para siempre. Tus hijos se casan y tus hijos nacen y crecen viendo a papá, a mamá. Y de repente un día no está papá. Es obvio. O sea, yo recuerdo una jovencita de 14 años que me decía, o sea, mi papá no me amó lo suficiente para poder quedarse. Yo decía, no, espérame mi vida, son cosas diferentes, pero veo el dolor en estas niñas, veo el dolor en la esposa, o veo el dolor en el esposo. Culpables los hijos. Ay, eso es algo fuerte. Hay cuestiones que, mira, para que nos quede claro,
El matrimonio son como 2 hojas, estas son 2 hojas que unimos, porque eso es el matrimonio. Ya no dejarán de ser 2, sino 1. Pero en el divorcio, después de haber estado bien unidos, entonces hay que separarse. Entonces vamos a separar estas hojas después de que se unieron. Hoy se rompieron, pero espérame, déjame volver a intentar porque tenemos que separarlas y se van rompiendo. Ese es el problema del divorcio, que esa ruptura va rompiendo el corazón, que esa ruptura, aunque yo quiera que no me duela y a mí misma diga, mira, el matrimonio ya no serán más 2 sino 1. Pero luego rompemos ese matrimonio, rompemos ese pacto por las causas que se hayan dado, que a veces son innecesarias. Es muy raro, pero de repente, pero va a haber ese dolor. Y ese dolor va a estar ahí. Y es ahí cuando tenemos que hablar de que ese dolor hay que tratar. No hay que obviarlo. No hay que decir simplemente, no, yo tengo la madurez, a mí él ya no me importa, ella ya ni me importa, ya tengo un nuevo amor. Hay que tener un proceso, pero sobre todo, hay que estar conscientes que así como mi corazón se rompió, también el de nuestros hijos. Y hay que tener procesos que nos lleven a una restauración, a una sanidad que rehabilite a cada miembro de la familia para seguir adelante y nuestros hijos cuando crezcan fundar su propio hogar y no repetir los patrones ni los errores que cometimos. Y bueno, cuando yo veo que se estaba rompiendo este ejemplo de las hojas, ¿verdad? Yo puedo ver que es una herida, literal. Sí. Cuando tú te haces un corte, una herida en la piel, en la pierna, pues uno tiene que desinfectar, tiene que curarse y tiene que esperar a que cicatrice, ¿verdad? Es decir, requiere tiempo. Siempre el factor tiempo aquí es importante. Se dice que es un aliado el tiempo porque va permitiendo que uno como que tome aire, como que tome un respiro. Como que va aceptando la... Y tienes que ir, pues, no negando, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que el ser humano muchas veces, como un luto, ¿no? Que a veces viene una negación o a veces viene como buscar culpables o vernos a nosotros mismos como culpables, en fin. Sino que sí es bueno analizar qué llevó al rompimiento, desde luego, para ver las raíces, pero sobre todo para entender cuál fue mi parte, mi responsabilidad en ese rompimiento. Eso es muy importante, porque, es decir, solo si fue una infidelidad, como ejemplo, claro que el que fue infiel, él es totalmente responsable de esto, pero yo también tengo que ver en esa infidelidad cuál fue mi parte, si tuve alguna responsabilidad, no porque yo causé la infidelidad, sino porque yo tengo que clarificar en mi persona, ¿verdad? Para que mi corazón sea expuesto y sane la herida. Es una manera de sanarla. Y mira, y esto que tú dices es importante porque aún en el maltrato, o sea, yo me acuerdo que una vez se le preguntó a una mujer, bueno, ¿y cuál es tu responsabilidad en el maltrato? Y ella dijo, ninguna, o sea, yo sufrí, yo soy la víctima. Ok, pero piensa en esta pregunta. Y a mí me impresionó porque a la próxima semana ella pudo tener una respuesta. Yo lo permití. Mi responsabilidad es que yo lo permití. Entonces, qué importante es reconocer que el divorcio va a traer un dolor que tenemos que superar, un dolor que va a provocar en todos los miembros de la familia, porque aún el que se va, el que lo pidió, el que dijo, va a llegar un momento en que las cosas se enfríen y se va a dar cuenta que hay dolor. Entonces, primero hay que tratar ese dolor, no hay que negarlo, hay que lidiar con mi propio dolor y hay que ayudar a nuestros hijos a lidiar con su propio dolor. Algo que sí es 100%, yo diría no solo recomendable, sino necesario, es que papá y mamá le digan a los hijos, que conforme a su edad, o sea, no vamos a decir, o sea, podemos decir una verdad, aunque sea una parte básica de la verdad, porque son pequeñitos,
Y cuando van creciendo, vamos añadiendo más verdad hasta que sepan, por decirlo así, toda la verdad. Pero nunca mentirles. Se fue de viaje. No, nunca mentirles. Sino de poquito en poquito hay que poco a poco ir construyendo la verdad para que siempre confíen. Claro. Eso es importantísimo. Es una de las cosas muy fuertes es que debemos saber que este quebrantamiento va a doler, va a traer heridas y vamos a tener que trabajar en un área muy importante. ¿Sabes cuál es, Marco? Nuestra propia autoestima y valoración. Sí. Porque Y es lo que golpea. Y eso tiene que ver también con que no permita yo que sentimientos negativos se puedan enraizar en mí. Es decir, la ira, el enojo, El rechazo a mí mismo. el rechazo, la venganza, ¿verdad? Y por venganzas, muchas veces empezar a involucrarme sexualmente con otras personas. Sí. O empezar a hablar Mal de la expareja. de la expareja, porque si hay hijos de por medio, imagínate, por más mal que se haya portado el cónyuge, pues finalmente la relación de ese papá o esa mamá sigue con los hijos. Y nosotros si le estamos echando más leña al fuego, estamos colaborando a que los hijos crezcan con un sentimiento también de ira. Estamos traspasando la ira y el enojo y eso no es correcto, ¿verdad? Claro, porque de alguna manera cuando ellos crezcan van a transferir esa ira y ese enojo con la pareja que luego ellos esté al lado, ¿no? Su esposo, su esposa. Entonces es muy eso es importante nosotros detectar y con la ayuda incluso de personas que profesionales, consejeros, psicólogos, en fin, la familia, amigos que quieran pues mi bien, el detectar estos sentimientos para que no crezcan, porque a veces sí se dan en los primeros o sea, como que es tiempos. normal la reacción, pero El que no enojo, permanezcan. Claro, la idea es que no se queden ahí, la idea es que Otra de poderlos hacer a un lado. Otra de las consecuencias que es muy fuerte es ese sentido de soledad. Esa soledad que también los hijos la experimentan. Y los hijos la experimentan porque esperaban ver a papá y mamá y no están. Entonces, ¿por qué crees que se han hecho tan famosas las películas, no sé, Bambi, El Rey León? Porque la peor pesadilla de un niño es que uno de mis padres no estén después de que creció con ellos. Entonces, qué importante es que nosotros también ese sentido de soledad, no se trata de llenarlo con cosas, no se trata de compensarlo con comida, no se trata o con actividad, sino que nosotros lo enfrentemos y podamos decir, ¿sabes qué, Dios mío? Ayúdame a reconocer que tengo sentido para ti, porque la verdadera soledad es creer que no tengo significado para otros. No, saber que nos necesitamos, que soy una persona importante. Por eso de ahí el poder trabajar de una manera correcta con tu autoestima, el poder trabajar de una manera correcta con la autoestima de los hijos, con la valorarnos a nosotros mismos, la aprobación a nosotros mismos. Y después hay consecuencias externas que nos van a afectar, como una de ellas muy fuerte es la económica, porque es un presupuesto para 2 casas, es un presupuesto para diferentes gastos. Hasta económicamente hay consecuencias. Incluso si fue la esposa, digamos, si él fue el infiel, ¿no? Fue la causa, digamos, del divorcio, y ella no tenía un ingreso, o sea, no trabajaba. Claro, de entrada. Entonces tiene que aprender, o sea, reaprender muchas cosas, retomar quizás su profesión, su ocupación, o ver alguna actividad que sea remunerativa, porque finalmente se tiene que resolver esta parte económica, independientemente que esto de la pensión alimenticia, todo aquello. Pero debe haber, Pero claro. debe haber, o sea, es una parte importante. No Qué me fuerte. puedo sentir fracasado. Ok. No O sea, es de que se acabó la vida. y por otro lado, si ella fue quien se fue del hogar por lo que haya sido y ella también va a tener que, y ella no se queda con los hijos, igual va a dar un mensual por los hijos o al revés, o si él no se quedó con los hijos, Dios mío. Y otra de las consecuencias horrorosas que se está dando muy común es que se dividen a los hijos. O sea, imagínate un niño, perdió al papá y perdí a mi hermano, o perdió a mi mamá y perdí a mi hermano, perdí a mi hermana. Dios mío, no puede ser que se esté separando en el divorcio a los mismos hermanos. O sea, hay un doble luto, hay una doble pérdida.
Entonces, por favor, tratemos de que los hermanos se mantengan. Busquemos, yo tengo una ley cuando se da una ruptura, el bienestar de los hijos. Sí. Esa es una ley que debe guiar las decisiones, el bienestar de los niños y las niñas. Y de acuerdo a su edad, ¿verdad? Claro. Y en el proceso, porque no solo es un tiempito, sino conforme tú decías, de acuerdo a su edad, de acuerdo a cómo lo puede digerir, quizás crecen más, nos pueden volver a hacer preguntas y también tenemos que ver si están maduros para poder nosotros contarles, en fin, es cuidar su psiquis en Y sus cuanto emociones, a la todo. madurez, ¿verdad? Y también debo cuidarme de las personas que están alrededor mío, porque también a veces nos dejamos influenciar personas que quizás han vivido también divorcios, pero nos Pero hay pueden amargura. meter mucha, Claro, pero hay amargura. pues aunque suene feo, ¿no? Mucho veneno, como se dice, ¿no? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado incluso y con nuestros hijos. ¿A qué o a quién lo vamos a exponer? Dios mío, es volver a empezar un proyecto de cero. Solo que este proyecto está empezando ya no, diría yo, no solo en cero, sino un poquito más abajo que desde cero, ¿no? Porque tenemos primero que sanar para volver a empezar. Qué importante. Y algo sí se puede salir adelante, eso es obvio, pero tenemos que cerrar capítulos para que sea lo más saludable posible y lo menos doloroso posible. Y creo que aquí una de las cosas que son importantísimas y que tenemos que reconocer es el aprender a perdonar. Aprender a perdonarnos en cuanto a mi responsabilidad, lo que yo hice mal, y aprender a perdonar a quien se fue, a quien abandonó el barco. Es elemental. Porque si yo tengo la capacidad y aprendo, reconociendo que el perdón es un proceso, o sea, reconociendo que, ok, yo decido, ya lo perdoné. No, la verdad es que es un proceso, la verdad es que voy a estar enojada, la verdad es que voy a estar defraudada, decepcionada, y que después los recuerdos me van a volver a hacer enojar. Pero yo necesito perdonar. Y además, cuando la mamá y el papá son capaces de perdonar, es fácil que puedan comunicarse y guiar a los hijos a perdonar. Y a los dos. Y hay que perdonar tanto a papá o a mamá porque no se mantuvo el compromiso, porque no se mantuvo el matrimonio. Es que yo veo el perdón como una recuperación del ser humano. Es terapéutico. Porque el perdón nos resta, nos disminuye en nuestro potencial. No, el perdón no nos resta o nos disminuye. Perdón, la falta de perdón. La falta de perdón nos disminuye, ¡Qué susto! nos resta. Ya no somos productivos en muchas cosas, en el trabajo, en la maternidad o paternidad, en fin. Entonces, si nosotros no lo vivimos, no cerramos capítulos, como tú decías. ¿Cómo abrir otro? Entonces, exactamente, no. Y yo, mis hijos tienen derecho a pues, que yo esté 100% para ellos. Y también ya en mi trabajo, en mis responsabilidades, necesito estar ya totalmente libre, sano, para continuar, porque la vida sigue. Y Dios me permitirá construir un nuevo proyecto de vida junto con los hijos, ¿verdad? Okay, donde yo tengo que ver, ir viendo también ya como persona, el cómo me voy, cómo sigo creciendo, cómo me sigo desarrollando, cómo sigo capacitándome quizás en el área profesional, en adquirir más herramientas. Es decir, yo tengo que seguirme viendo como una persona sana y productiva. Y sabes, otra de las consecuencias, Marco, que es tan fuerte y que aquí lo vemos en dos áreas, es en la vida social. Pero es en la vida social, tanto considerando la parte familiar con la familia extendida, como también en la parte social con los amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, si no hay hijos de por medio, como que yo no tengo ganas de estar con los amigos de mi expareja, ¿no? O sea, como que es otro mundo, siento que le van a dar a él o a ella la razón.
Entonces te empiezas a aislar porque piensas que es una marca, que es un sello, te empiezas a aislar. O porque dices, no, yo no quería vivir esto es una pesadilla. Entonces esto te afecta, ¿no? Empiezas a buscar tu propio espacio seguro, ¿no? Tu propio refugio. Entonces hay ese espacio, ¿no? Y dos, si hay hijos de por medio, muchas veces cometemos errores. Tanto que hasta tuvo que hacerse una ley, ¿no? Pero tantos errores que a veces el cónyuge que se queda con los hijos y que mayormente cuando son pequeños es la mamá, les prohíbe o prohíbe al papá que vea a sus hijos. Bueno, si considerando que el papá es una persona normal, ¿no? No que es un asesino y que lo anda buscando la ley, sino una persona normal. Entonces es impresionante porque no nos damos cuenta como mujeres que al prohibir que la expareja vea a nuestros hijos, les estamos robando su estructura en cuanto a la identidad. Les estamos robando crecer con el anhelo de que sí son amados, aunque papá ya no vive en casa. Les estamos robando el tiempo de un desarrollo normal y les estamos también quitando la posibilidad que aprendan a enfrentar la realidad. Claro. Y esto, pues a ellos los debilita. Hacia el futuro, imagínate. O sea, pueden desencadenar en ellos una total desorientación y el que incluso se desvíen, puedan ellos tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de perdonar. Dios, qué importante, es necesario. Pongamos así un SOS. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos saber que nuestros hijos han perdonado para poder restablecer las relaciones familiares y sociales, porque nuestros hijos necesitan crecer con los abuelos, nuestros hijos necesitan crecer con los tíos, nuestros hijos necesitan saber que no son un accidente, que hay un árbol genealógico y necesitan saber que son parte de una familia. ¿Por qué creen que en la escuela se hace el árbol genealógico, en preescolar, en primaria? Porque eso les da raíces. Ahora, claro que aquí sí es importante cuidar, ¿no? Es decir, quien se quedó con los hijos, claro, sí debe dar libertad de que los hijos sigan compartiendo desde luego con el papá o la mamá y con la familia también de quien claro. se fue. Pero también cuidar de que sea un ambiente sano. Sí, saludable. Saludable, que no vaya a haber que les estén a nuestros hijos sembrando cosas negativas, ¿verdad? O que no haya una vida moral correcta también en este caso del papá o de la mamá. Es decir, esta parte de la conducta moral es muy importante en las personas divorciadas. Porque les va a afectar. Ajá, es decir, en la parte social debo cuidarte pues de cómo yo me comporto, ¿no? Con las amistades. Y mira, es que es imposible que yo establezca normas en mi hogar morales si yo misma no me someto a ellas. Y es imposible que yo le diga a mis hijos que respeten la casa si yo misma no los respeto. Entonces, tú acabas de dar en algo tan importante, porque no solamente es la parte moral de con el papá que se fue o mamá que se fue, sino también la parte moral del papá o la mamá con el quien se quedan. De ahí la importancia de qué ambiente queremos dar a nuestros hijos. Algo que es importantísimo es que no cambian mis convicciones de vida porque se da un divorcio. No cambian mis convicciones de vida porque hay una tragedia. O sea, no puede ser que un divorcio tenga que redefinir mi convicción de vida. Esto es algo que debemos separar. Estoy viviendo un proceso muy fuerte, estoy viviendo un proceso duro, lo estamos enfrentando, pero mis convicciones las reafirmo, porque mis convicciones de vida van a ser el ancla que van a guiar mis decisiones cotidianas. Y de ahí cimento y fundamento. Sí, estoy enfrentando la crisis del divorcio con mis hijos, pero voy a enfrentarlo con mis convicciones. Voy a enfrentarlo a la altura y elijo el perdón, no la venganza. Y también no es un automático de que no. Pues, ya tengo derecho a rehacer mi vida y ya, no. No, pues. Estos son decisiones importantes donde Dios debe estar allí en tu vida, en cuanto a que si es que hay en el plan de Dios
está el que pueda rehacer su vida. Bueno, Dios irá poniendo, y bajo los mismos principios se vuelve a retomar, ¿verdad? Los mismos principios para un matrimonio, o sea, todos los pasos, por decirlo así. Y tenemos que estar seguros no solo que tú hayas superado la pérdida, el luto del divorcio, sino que también nuestros hijos lo hayan superado. Tenemos que saber que los procesos de los niños en cuanto a tiempo no es igual que los de un adulto, ni de un adolescente. Por eso la importancia de saber que si hay consecuencias del divorcio, que si hay dolor que tenemos nosotros que superar y nuestros hijos que superar, y si Dios permite que haya una restauración y un volver a un compromiso para el matrimonio, tenemos que considerar que ya no es como fue el primero en cuanto a tengo algo tan nuevo en donde ya es el prematrimonial, sino tengo que estar consciente de haberlo superado. Haya o no haya hijos, yo tengo que estar completo, tengo que estar completa, tengo que haber cerrado un capítulo para abrir saludablemente un segundo capítulo. De ahí la importancia que hoy podamos entender que el divorcio se ha incrementado muchísimo, que se puede prevenir, ya platicamos de eso, pero que también, si ya lo hemos vivido, lo vamos a enfrentar con Dios. Vamos a redefinir algunas cosas importantes, pero elegimos el perdón y elegimos seguir con nuestras convicciones de vida y caminar a puerto seguro y saber que siempre con Dios hay un nuevo amanecer. No importa lo que estás enfrentando, no hay marca sobre tu vida ni sello sobre tu descendencia. Hay libertad, pero necesitamos vivir los procesos de la mano de Dios. Amor y perdón. El mejor consejero es nuestro Dios, y recuerda también la paternidad de nuestro Dios está también siempre a nuestro alcance para que se siga prevaleciendo en nuestras vidas. Muchísimas gracias, estamos felices porque tus reacciones y tus comentarios y las ideas que nos dan para temas, estamos súper felices porque los consideramos, es una retroalimentación y todo lo que hacemos como equipo se siente tan bien cuando vemos tus comentarios. Muchísimas gracias y recuerda compartir este podcast. Recuerda también que estamos en todas las plataformas y también en la aplicación de nuestra radio hcjb.org. Ahí nos vas a encontrar, que estamos disponibles para ti en el momento que nos busques. Ahí estaremos listos para estar contigo. Muchas gracias. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.